Capítulo 1062. Hyunao va a morir. Traductor, Endless Fantasy. Traducción editor, Endless Fantasy Translation. Hyunao tomó un sorbo de té y sintió que su cuerpo se recuperaba. Hon Yuye lo miró durante mucho tiempo. ¿Señor? Hyunao estaba un poco preocupado. ¿Qué encontraste además de la perla de sueño extremo celestial? Hon Yuye de repente preguntó. Vi a una persona llamada Lontian, dijo Hyunao. ¿Habló con él? Hon Yuye preguntó. Sí. ¿Qué dijo? Dijo que quería traer felicidad a este mundo y liberarla del sufrimiento. ¿Crees que eso es cierto? Tal vez, pero no es lo que quiero. El nuevo mundo había cambiado el destino de casi todos, pero eso no era nada. Hyunao no quería ser uno de ellos. Todos eran diferentes, y muchas personas luchaban. Había demasiadas personas así para contar. Lo único que podía hacer era echar una mano cuando conoció a alguien así, pero eso fue todo. No podía hacer nada más allá de eso. ¿Qué tipo de mundo te gusta? Hon Yuye preguntó. Hyunao pensó por un momento, luego sacudió la cabeza. Tengo mis manos llenas tratando de adaptarme a esta palabra tal como es. Sintió que Lontian era realmente sorprendente. No le gustó este mundo, por lo que abrió uno nuevo. Era muy inferior a alguien así. Aunque el nuevo mundo había sido sellado, siempre estaría allí. Mirando hacia atrás, ¿había realmente alguien que pudiera compararse con él? Hon Yuye miró a Hyunao en silencio. Al final, dijo, nadie ha podido suprimir las 3 perlas antes. Hyunao no entendió a qué se refería. Nadie sabe lo que sucederá cuando las 3 perlas feroces finales se reúnan, dijo Hon Yuye. Tendré mucho cuidado, dijo Hyunao. Después de eso, Hon Yuye se fue. Hyunao lanzó un suspiro de alivio. Después de haber terminado de beber té y se había recuperado un poco, salió del patio y salió. Después de reunirse con Zheng Zihyu y los demás, fueron a informar la finalización de su misión. La misión se completó con éxito. No debería haber ningún problema con la candidatura de Hyunao a menos que alguien se levantara y lo desafiara. Los únicos lo suficientemente calificados como para desafiarlo fueron los candidatos que estaban fuera en sus propias misiones. Sin embargo, necesitaban hacerlo medio año o un año de anticipación. Aceptaría el desafío de inmediato. En cuanto a aquellos que habían regresado antes, no podían desafiarlo. Al menos no por el momento. Después de despedirse de todos, Hyunao regresó a su residencia. Un gran lago había aparecido afuera, y todas las sectas fueron a explorar. Hubo algunos fragmentos del palacio del emperador humano allí, lo que fue una oportunidad considerable para mejorar el cultivo de uno. La secta de la nota celestial también estaba bastante preocupada. A Hyunao no le importó. Se sintió cansado y necesitaba descansar. La noche estuvo en silencio. Cuando se despertó, Hyunao sintió que estaba bien descansado. Evaluó la perla celestial de sueño extremo. El universo en una palma en una palma en una palma ha sellado el nuevo mundo de los sueños celestiales. Después de 15 días, se liberará automáticamente del sello. Si nadie lo suprime, la puerta del nuevo mundo se abrirá nuevamente. Todos los seres vivos serán tragados en él, y no habrá rastro de la vida en la tierra. No podía cambiar el mundo. ¿Consolidar el alma? Con esto, sería más fácil para él lidiar con los ataques del Santo Máster. Cada una de las 3 perlas tenía sus propios usos. Sus efectos fueron inimaginables. Por ejemplo, la desgracia del destino celestial Pearl podría suprimir todas las maldiciones. Hyunao llegó al patio. La bestia espiritual estaba durmiendo. Miró a la bestia espiritual y sintió que su respiración era estable. No sabía por qué no lo había despertado. Después de regar la flor, salió del patio y caminó hacia el jardín de hierbas espirituales. Caminó por el camino junto al río. Se sintió como una caminata extremadamente larga. ¿Fue porque estaba exhausto? Nunca pensó que el camino era tan largo. Hyunao sintió que todavía no se había recuperado por completo. Cheng Chou estaba un poco feliz cuando Hyunao llegó al Spirit Herb Garden. Comenzó a hablar. En el pasado, Hyunao escuchaba en silencio lo que Cheng Chou quería hablar.
Esta vez, se dio cuenta de que no podía escuchar una sola palabra. ¿Todavía estaba cansado? Hizo todo lo posible para escuchar. Un lote de hierbas espirituales de alto grado ha llegado a nosotros. ¿Quieres cuidarlo, hermano mayor Jian? Cheng Chou preguntó. Sabía que Jianao estaría interesado. Llevarme a echar un vistazo, dijo Jianao. Fue bueno tener hierbas espirituales de alto grado para cuidar. Quizás le daría muchas burbujas azules. Las hierbas parecían floridas con algunas espinas en ellas. Sin embargo, las raíces estaban enredadas. Necesitaban separar las raíces. Jianao se agachó y comenzó a cuidar las hierbas espirituales mientras dejaba que Cheng Chou hiciera lo suyo. Pasó el tiempo, y Jianao finalmente se sintió un poco mejor. Su dedo de repente atrapó una espina. Sintió un dolor agudo. Jianao se retractó de su mano y miró su dedo. La sangre fresca goteó. Pero hubo otra lesión allí. Estaba un poco confundido. ¿Fue herido antes? ¿Cómo podría ser eso? Con la plataforma de ascensión inmortal y su influencia dentro del reino del núcleo dorado, era imposible para él lesionarse por espinas ordinarias de hierbas espirituales. Por un momento, no podía pensar con claridad. Después de usar un hechizo para curar sus heridas, se puso de pie y regresó. No saludó a nadie. En el camino, de repente entró en un pozo. Terminó lastimando su pantorrilla. Jianao se sintió extraño. Miró hacia su casa y se alejó lentamente. Se sentía como si hubiera pasado mucho tiempo antes de regresar al patio. Se dio cuenta de que sus brazos y piernas resultaron heridos. Se sentó con las patas cruzadas en el suelo, sacó la cuchilla celestial primordial y la colocó sobre sus rodillas. Luego, distribuyó la energía primordial púrpura. Sus heridas se estaban curando lentamente, pero no se detuvo allí. En cambio, continuó circulando la energía. A la medianoche, utilizó su habilidad de evaluación en sí mismo. Estado, la extinción del cielo Geu Poison y Hon Yuyes Waneart Palm están involucrados simultáneamente en el karma vortex de la desgracia del destino celestial Pearl, la Pearl de la tierra extrema Silent y el sueño celestial extremo Pearl. La suerte ha sido destruida por la perla del Heaven y Fat de Stemo. El vórtice afecta la disposición. A Jianao le resultó difícil creerlo. ¿Había caído en el vórtice creado por estas tres perlas viciosas? ¿Realmente solo tenía 65 días como máximo? En el río amarillo de 9 vientos, la luz de las estrellas floreció en el cielo. Sicheng regó las estrellas con agua del río. Después de mucho tiempo, el agua del río cayó y la luz de la estrella volvió a la normalidad. Frunció el ceño. «Lo tengo». ¿Cuál es el resultado? Guan Xiu preguntó. La estrella morada se ha atenuado. Se acerca una gran calamidad, dijo Sicheng con incredulidad. Los dos se miraron como si estuvieran pensando en algo. Vamos al norte. Tenemos que ser rápidos, dijo Guan Xiu de inmediato. Bizu estaba perdido. ¿Qué había pasado? Puedes dejarte solo, ¿verdad? Tienes un cultivador de reino espiritual primordial a tu lado, así que estarás bien. Tendremos que irnos primero. Tan pronto como terminó de hablar, Guan Xiu y Sicheng desaparecieron del lugar. Capítulo 1063. No hay forma de sobrevivir. Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. Al ver a los dos desaparecer, Bizu estaba momentáneamente inseguros y huyeron. Pero no se veía así. Parecían tener prisa por llegar al norte. ¿Qué pasó? ¿Por qué se apresuran al norte? Bizu estaba perplejo. Sin embargo, ella no podía adivinar que estaba mal. Princesa. Yao Yi estaba preocupado. Bizu se encogió de hombros. Soy solo una niña de 18 años. Hay muchas cosas que no sé. Pero no puedo desperdiciar mi juventud así. Vamos de viaje. Tal vez iremos a ver algunas montañas y ríos y deleitaremos su belleza. Princesa. Yao Yi volvió a llamar. ¿Qué más puedo hacer? Solo tengo 18 años. Solo desearía que hubiera alguien más para ocuparse de este desastre.
Solo quiero vivir la vida como un niño de 18 años, dijo Bizu. Yao Yi estaba sin palabras. La princesa tenía razón. No importa lo que hicieran, fue inútil. Solo podían esperar y mirar. Bizu miró en dirección a la secta de la nota celestial. Ella sintió que le había sido difícil ir a cualquier parte en los últimos años. Con su suerte, podría terminar mejor de lo que esperaba. Ella solo esperaba que sus días no terminaran siendo peor. En la secta Heavenly Note, Jianhao se sentó en silencio ante la flor de la fragancia celestial Dao. Había pensado que todo sería seguro después de sellar las 3 perlas. Era imposible para él no sentirse un poco orgulloso de sí mismo. Aunque era muy peligroso, tenía 3 perlas con él. Fue el primero en haberlo hecho. Sin embargo, el desastre golpeó. Llegó de una manera que no entendió. Las 3 perlas se entrelazaron y formaron un vórtice. Nadie había obtenido 3 perlas al mismo tiempo, por lo que nadie sabía las consecuencias. Él fue la primera persona. Tal vez él sería el primero en morir en tal circunstancia. Se sintió triste. Había sido tan cauteloso durante tantos años y trabajó duro, pero al final, todavía no podía escapar de ese destino. Simplemente era demasiado tarde para elevar aún más su reino de cultivo. Si no circulara su energía primordial durante 65 días, moriría. Si no, moriría en 33 días. ¿Qué podría hacer en 30 días? ¿Plantar más hierbas espirituales? El tiempo más corto que una hierba espiritual tomó para germinar fue de 4 meses, y el más largo fue 1 año. No tuvo tiempo en absoluto. Su condición también era mala. Estaba plagado de mala suerte. El colapso de su espíritu hizo que su cuerpo sea vulnerable a cada lesión. Cualquier lesión podría volverse fatal. En otras palabras, podría morir incluso mientras plantaba hierbas espirituales. En cuanto a la minería, no podía buscar minerales en su condición. No tenía fuerza en absoluto. A menos que tuviera 40 flores de Dao Dao de fragancia celestial, podría no durar ni siquiera un mes. Pero solo había 3 flores de fragancia celestial Dao en el mundo entero. No pudo aumentar su cultivo en tan poco tiempo. En cuanto al camino del deseo de sangre, Jianhao había colocado parte de la sangre que se le ofreció a un lado. Los usó. La sangre de sacrificio voló hacia él y se convirtió en cenizas mientras absorbían una porción de la mala suerte del vórtice. Era como una gota en el océano. No lo ayudó mucho. Incluso si convirtiera a todos en el sacrificio de sangre, no podría extender su vida útil por mucho tiempo, a menos que se volviera locos a todos y quemar su sangre para mantener su espíritu. Eso definitivamente no funcionaría. Jianhao no pensó demasiado en ello mientras limpiaba la cuchilla celestial. En ese momento, escuchó un sonido desde afuera. La bestia espiritual había regresado tarde. Tan pronto como entró en el patio, vio a Jianhao mirándolo. Se enderezó. Mis amigos en el inframundo están demasiado entusiasmados. Acabo de pasar para verlos. Habla en lenguaje humano, dijo Jianhao con calma. Xiao Li me mostró luciérnagas, dijo la bestia espiritual. Jianhao lo miró. Se sintió un poco sentimental. Todavía recordaba el primer día cuando había llegado la bestia espiritual. Lo había encontrado en el Spirit Herb Garden. Después de eso, Jianhao decidió elevarlo. Hon Yuye había cortado la cosa dentro del cuerpo de la bestia espiritual. Por eso fue capaz de quedarse con Jianhao. Sin saberlo, habían pasado muchos años. Tenía 43 años, y la bestia espiritual tampoco era joven. Descansa, dijo Jianhao. Maestro, ¿quieres proteger la flor hoy? La bestia espiritual preguntó. Sí. Jianhao asintió. Solo quiero sentarme aquí. La bestia espiritual quería acercarse, pero Jianhao le pidió que se sentara junto al árbol del melocotón. La bestia del espíritu miró la flor de la fragancia celestial Dao. Se sintió reacio a separarse de él. Al final, colgó boca abajo de una rama del melocotón y se durmió. Jianhao se sintió bastante emocional. La bestia espiritual tenía tantos amigos en el inframundo que podrían ayudarlo cuando necesitara ayuda,
por lo que Jianao no tuvo que preocuparse por su bestia mascota. En ese momento, bajó la cabeza y vio que las malas hierbas comunes a su alrededor ya se habían marchitado. También hubo un problema con su cuerpo. 65 días, mirando al cielo, Jianao se sintió un poco melancólico. Claramente tenía un futuro brillante por delante, pero al final, cayó en tal situación debido a un error tonto. Si hubiera separado las perlas, el vórtice no habría aparecido. No estaría en esta situación si hubiera sido un poco más cuidadoso. No había nada que pudiera hacer. Una vez que murió, las 3 perlas explotarían. En ese momento, sería desastroso. Era una situación desesperada, y la muerte era inevitable. ¿Realmente no hay otro camino? No podía pensar en una salida de esto. Fue inútil incluso si le pidió ayuda a la secta inmortal. No había suficiente tiempo. Jianao comenzó a circular la energía morada para comprarse algún tiempo. Cuando salió el sol, retiró la energía púrpura y abrió los ojos para mirar a la bestia espiritual. En ese momento, la bestia espiritual se dio cuenta de dónde había dormido. «Maestro, ¿deberíamos ir?», preguntó la bestia espiritual mientras aterrizaba en el suelo. «Adelante. Dígale a Cheng Chou que estoy en reclusión y que no irá al jardín durante unos días», dijo Jianao. La bestia espiritual no pensó demasiado en eso. Cuando corrió a la puerta del patio, de repente se volvió. «Maestro, ¿quieres una amante o no?». Sin esperar la respuesta de Jianao, la bestia espiritual se fue. Jianao bajó la cabeza. Una amante, tenía solo 2 meses para vivir como máximo. Incluso si se cumplieran todas las condiciones, no había forma de encontrar una solución. Tos. Tos. Se sintió un poco inquieto. Su rostro se puso pálido. Sacó 3 perlas y las selló una por una antes de levantarse para subir para obtener su cepillo de talismán. De repente quería crear algunos talismanes. Sin embargo, justo cuando llegó a la puerta, se detuvo en seco. Se sintió exhausto. La distancia entre su patio y la puerta de su casa era muy corta, pero sintió que había cruzado un foso. Jianao sonrió amargamente. Se sentó frente a la flor de la fragancia celestial Dao y continuó circulando la energía púrpura. Los días pasaron así. 7 días se sintieron como mucho tiempo para Jianao. No había salido del patio durante los últimos 7 días. El aura en su cuerpo se estaba cada vez más débil y más débil cada día. «Maestro, te ves un poco pálido», dijo la bestia espiritual cuando apareció frente a Jianao. «Sí. Son las consecuencias de la reclusión», dijo Jianao. En ese momento, el dragón de Archea Nevis estaba en su pecho. Sin embargo, su poder estaba casi agotado y no pudo ayudarlo de ninguna manera. La bestia espiritual asintió y se fue sin pensarlo mucho. La cara de Jianao era tan blanca como una hoja de papel. Tosió después de que la bestia espiritual se fue. «Tos. Tos». Tosió sin parar hasta que escupió un bocado de sangre. Se derrumbó al suelo. Aunque la energía púrpura todavía estaba circulando, no ayudó. Tal vez ya estaba demasiado lejos. En ese momento, su cultivo era como una hoja de papel. Simplemente seguía rasgando en pedazos más pequeños. Capítulo 1064, Demonis, su cultivo se ha fortalecido. Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. El sol brillaba en el patio, y la energía morada emitida en las mechas. La sangre en el suelo se secó poco a poco. Jianao, que había caído al suelo débilmente, finalmente se puso de pie. Se sentó de nuevo con las piernas cruzadas. Se dio cuenta de que sus manos estaban magulladas por la caída de la luz. Le recordó a su infancia. Cuando era joven, cortó leña. Siempre se lastimaba. Sin embargo, también se recuperaría muy rápidamente. Esta vez, no solo lastimó fácilmente, sino que también fue difícil para él sanar. Por un momento, su memoria volvió a su infancia. Su madrastra lo arrastró una vez al patio trasero y le gritó que todos tenían que contribuir a la familia si querían vivir juntos. Fue asignado a cortar la leña. Luego, pensó en el día en que fue vendido a la secta demoníaca.
Su madrastra había sido la que aceptó el dinero y regresó a casa. En ese momento, cuando estaba siendo liderado por el inmortal que lo había comprado, quería darse la vuelta y correr. Pero había visto a su madrastra cerrar la puerta de la casa. Se sintió triste pensando en todo eso. Ya no culpaba a nadie por su vida saliendo de esta manera. Había hecho todo lo posible con lo que le dieron. No se había rendido y continuó trabajando duro para encontrar oportunidades para fortalecerse. Sin embargo, las cosas no salieron de acuerdo con sus deseos. Jianhao se sentó con las piernas cruzadas y distribuyó su energía morada para suprimir el daño a su cuerpo. La desgracia lo plagó sin descanso. Lo único que podía hacer era usar la flor de la fragancia celestial Dao, la cuchilla celestial primordial y otros artículos divinos para suprimirla tanto como pudo. Los días pasaron muy lentamente. En el 10º día, Jianhao sintió que habían pasado 10 años. Solo le quedaban 55 días. Cayó al suelo y escupió un gran bocado de sangre. No tenía fuerza en su cuerpo en absoluto. Nadie sabía cuánto dolor estaba en este momento. La tierra extrema Pearl Silent Pearl intentó desgarrar su cuerpo. Su espíritu estaba siendo devorado por el sueño extremo celestial Pearl. Jianhao yacía en el suelo y miró la flor de la fragancia celestial Dao Flower frente a él. Sintió que su vida realmente estaba llegando a su fin. Hizo todo lo posible para levantarse y componerse. Sacó toda la sangre de sacrificio que quedaba. Cheng Chou llegó al mediodía para verlo. Jianhao lo dejó entrar. En el momento en que vio a Jianhao, Cheng Chou se puso pálido de miedo. «Hermano mayor, ¿qué te pasó?» «Está bien. Es solo el efecto de la reclusión», dijo Jianhao. Cheng Chou estaba preocupado. Aunque su hermano mayor no lo admitió, Cheng Chou sabía que algo andaba mal. No sé lo que Lord Beast ha estado conspirando con Xiao Li últimamente, pero han estado corriendo mucho, dijo Cheng Chou. ¿En realidad? Jianhao bajó la cabeza. Está bien. Ellos conocen sus límites. Luego, Cheng Chou mencionó el Spirit Herb Garden y dijo que acababan de llegar nuevas hierbas espirituales de grado superior. Si Jianhao estaba en reclusión y no podía llegar al jardín, se ofreció a enviarlo aquí. Jianhao se negó. Después de eso, le explicó algunos problemas de cultivo a Cheng Chou. Jianhao explicó los cambios en la técnica de refinamiento de sangre vital con gran detalle. Terminó por la noche. «Hermano mayor, ¿hay algo que pueda hacer para ayudar?» Cheng Chou estaba preocupado. Jianhao pensó por un momento. «¿Puedes conseguirme un cepillo de talismán?» En menos de 2 horas, apareció un cepillo de talismán exquisito frente a Jianhao con otras herramientas de fabricación de talismán. Jianhao suspiró con emoción. Tal vez porque su vida estaba al final, quería crear talismanes antes de morir. Aunque era inútil, todavía quería hacer algo mientras aún podía. Después de que Cheng Chou se fue, trató de hacer talismanes pero falló. No podía usar su energía espiritual y su mano sobre el cepillo temblaba. ¿Cómo podría hacer talismanes en esta condición? En los días que siguieron, Jianhao distribuyó la energía púrpura a su alrededor y ocasionalmente intentó hacer talismanes. Sin embargo, nunca había tenido éxito. Pasaron 5 días más muy rápidamente. Fue difícil para él concentrarse en cualquier cosa. Todo parecía estar cambiando para peor. Ante las 3 perlas, todo era inútil. Sin embargo, lo que le molestó fue que la bestia espiritual no había regresado durante 5 días. No sabía a dónde había ido. En el 16º día, la bestia espiritual regresó. Parecía abatido. Se paró frente a Jianhao y le entregó una flor que estaba emitiendo algo de fuerza vital. «Master, mis amigos en el inframundo me dijeron que esta hierba espiritual puede curar todo tipo de enfermedades. También dijeron que podría necesitarlo. Puede ayudar», dijo la bestia espiritual. Jianhao se quedó en silencio. Entonces él sonrió. ¿No te atraparon? Esta era una medicina sagrada. La secta Heavenly Note lo tenía, pero era excepcionalmente difícil para cualquiera obtenerla a menos que la robara. «Todos me temen y me respetan», dijo la bestia espiritual. «Soy Lord Beast, después de todo».
Jianao tomó la flor y no dijo nada. Simplemente lo guardó en silencio. Esta flor no tuvo ningún efecto en él. Incluso la píldora del dios del mar sería inútil para arreglar lo que tenía. Bajo el efecto de las 3 perlas, todo lo demás era inútil. En el 17º día, una figura roja apareció debajo del árbol de durazno inmortal. Miró a Jianao. Jianao también la miró. «Saludos, señor». Intentó levantarse e inclinarse. Hon Yuye lo miró de cerca. «Realmente tienes mala suerte». «Solo un poco», dijo Jianao. Tan pronto como terminó de hablar, un vasto poder barrió hacia él. El poder envolvió su cuerpo. Sintió que estaba dispersando algo a su alrededor. Sin embargo, eso hizo que las 3 perlas reaccionaran. Por un momento, el cuerpo de Jianao se volvió aún más vulnerable. En un instante, la vasta fuerza voló a Jianao. Se estrelló fuertemente contra la pared. Escupió un bocado de sangre. Luego, cayó al suelo. Estaba sangrando profusamente. Hon Yuye se paró en la distancia y vio la escena. No se movió, y su rostro no cambió. Jianao bajó la cabeza y se puso de pie con gran dificultad. Se inclinó. «Pido disculpas por molestarte, señor». No hubo respuesta de ella. Ella había desaparecido. Jianao miró el lugar donde había estado parado momentos antes con asombro. Finalmente podría ponerse de pie. Se sintió mejor que hace 2 días. Sin embargo, todavía no podía salir del patio. Pasaron otros 15 días, y alrededor de mediados de junio, Jianao sintió que su cuerpo casi había alcanzado su límite. Ni siquiera sabía cuánto tiempo podía durar. Sin embargo, ese día, volvió a ver una figura roja. «Eres aún más desafortunado que antes». Hon Yuye se sentó a la mesa. Jianao asintió. Esta vez, le resultó difícil incluso abrir la boca para hablar. El vasto aura lo envolvió nuevamente. Causó que las 3 perlas reaccionen nuevamente. Sin embargo, el vasto aura parecía haber cambiado en ese momento. Jianao no pudo sentirlo. Pero esta vez, no lo envió volando. Sintió que sus extremidades habían ganado algo de fuerza. Fue mucho más fácil para él hablar. ¿Tu reino de cultivo se ha vuelto más fuerte? Hon Yuye lo miró. Sí. Jianao asintió con una amarga sonrisa. Quizás no pasará mucho tiempo antes de que alcance el reino del espíritu primordial. Capítulo 1065. Ausente de la reunión, 1, traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation Reino del Espíritu Primordial. Una vez, Jianao había esperado llegar a ese reino. Tenía muchas ganas de avanzar más. También fue candidato para la sede del principal discípulo. Desafortunadamente, no pudo mostrar su cultivo en el reino del Espíritu Primordial en un periodo tan corto. Eso sería sospechoso. An Min todavía necesitaba 2 años más para avanzar. Por lo tanto, con solo unos 30 días restantes, no tenía ninguna posibilidad en absoluto. Incluso si avanzaba, no sería un rival para los demás. Después de todo, ni siquiera podía subir las escaleras de su propia casa, y mucho menos una competencia. Hon Yuye había dicho que su reino de cultivo había aumentado. Podría ser porque no lo enviaron volando como la primera vez que usó su poder. Jianao suspiró internamente cuando recordó chocarse contra la pared. El dolor había sido insoportable porque ya estaba tan herido. Sintió como si sus órganos internos estuvieran sacando de su cuerpo. Hon Yuye había mirado a Jianao y se rió entre dientes. Entonces, ella desapareció. Sintió algunos cambios en su cuerpo, por lo que se evaluó a sí mismo. Estado, la extinción del cielo Geu Poison y Hon Yuye's Swaneard Palm están involucrados simultáneamente en el Karma Vortex del destino celestial Pearl, la Pearl Silent de la Tierra, y la perla de los sueños extremos celestiales. Si no haces nada, tu cuerpo no podrá soportarlo después de 24 días. Cirulando la energía primordial de Purple y usando un ítem divino, podrías hacer que sea 49 días. ¿49 días? Jianao se sorprendió. Debería haber pasado 32 días por su estimación.
Había recibido un extra de 17 días. Jianao lo pensó. Quizás esto se debió al poder de Hon Yuye. Con menos mala suerte en su cuerpo, podría vivir un poco más. Sin pensar mucho en ello, Jianao miró la mesa y vio una taza de té. Tomó un sorbo. Eran solo hojas de té ordinarias. De repente recordó que todavía tenía mucho té bueno. Sin embargo, no lo usó de inmediato. Era un poco reacio a desperdiciarlo. Después de beber su té, Jianao se sentó frente a la flor de la fragancia celestial Dao Flower. Miró fuera de su puerta del patio. De repente sintió ganas de visitar la Torre Sin Ley. Tal vez podría encontrar una manera de comprarse algún tiempo allí. Jianao sonrió amargamente. Estaba demasiado lejos. Le tomó un enorme esfuerzo caminar una corta distancia, y mucho menos volar a la Torre Sin Ley. Sacudió la cabeza y no pensó demasiado en eso. También podría desencadenar la Torre Sin Ley de mala manera. Se sintió mejor, por lo que Jianao decidió salir del patio. Se sentó junto al río y miró el agua aturdida. En aquel entonces, había elegido este lugar debido al río. Había construido una casa de madera para sí mismo y se estableció. El día que llegó al reino del establecimiento de la fundación, había obtenido algunas habilidades divinas. Lo primero que había evaluado con su capacidad de evaluación diaria recién obtenida había sido la casa de madera. Jianao de repente se sintió nostálgico. «¿Hermano Junior Jian?», dijo una voz por detrás. Se dio la vuelta y vio a la hermana mayor Lentian. Tenía una cicatriz en su rostro. «Ha pasado demasiado tiempo, hermana mayor», dijo Jianao con una sonrisa. Cuando hizo talismanes, siempre podía contar con ella para comprarlos. No la había visto en mucho tiempo. No fue solo porque él no fue al mercado, sino también porque rara vez compraba talismanes en estos días. «¿Por qué te ves tan pálido?», preguntó ella. Jianao lo había mirado en el agua, pero su rostro no estaba tan pálido como antes. Cualquiera podría decir que no tenía mucho tiempo para vivir. «Es solo una pequeña enfermedad», dijo Jianao. «Felicitaciones por llegar al reino Golden Core, hermana senior». La hermana senior Lentian ya estaba en el reino de Golden Core temprano. También era una refinadora de píldoras y un alquimista. «En comparación con ti, Paleo en comparación», dijo Lentian. «Actualmente eres candidato para la sede del principal discípulo. Realmente no esperaba que mi junior que solía vender talismanes de un puesto en el mercado fuera tan lejos». Lentian suspiró. Jianao se rió entre dientes. «Tuve suerte». Esta vez, se había quedado sin suerte. «Hermano Junior Jian, eres realmente humilde». Lentian miró a Jianao. «¿Has hecho algún talismán últimamente?». Jianao asintió. «Solo pocos». Tenía mucha curiosidad si la hermana mayor Lentian todavía tenía la herencia del talismán que había escapado por poco de la muerte para obtener. «Quiero comprarte algunos talismanes», dijo Lentian. Jianao asintió y le dio algunos talismanes necesarios para el reino del núcleo de oro. Lentian sacó una caja. De hecho, fue un talismán de herencia. «Hermano Junior, ¿estás interesado en esto?», Lentian preguntó. «Sí». Jianao asintió mientras lo tomaba. «Sí». «El precio será casi el mismo que antes». 3000 lo harán», dijo Lentian. Jianao le entregó sus 10.000 piedras espirituales. Lentian se sorprendió. «Puedo revenderlo», dijo Jianao. Lentian entendió. Jianao ya no era lo mismo que antes, y podía venderlo a un mejor precio. Él le dio un poco más porque podría ganar tanto del talismán en el futuro. Había otra razón. Lentian ya estaba en el reino Golden Core. Era importante elegir cuidadosamente a los aliados. «Cuando te conviertes en un discípulo superior, ¿puedo contar contigo si quiero comprar talismanes?», preguntó Lentian en broma. «Por supuesto», dijo Jianao. «Si todavía estuviera vivo, obviamente haría que los talismanes los vendan». No dijo eso en voz alta. Después de que la hermana mayor Lentian se fue, Jianao bajó la cabeza para mirar el talismán de la herencia. Este talismán era ligeramente diferente de los anteriores. Este no fue un talismán de herencia en absoluto.
Probablemente fue una herencia que había sido abandonada durante mucho tiempo. Capítulo 1066. Ausente de la reunión. 2. Traductor. Endless Fantasy Traducción Editor. Endless Fantasy Translation no valía nada. Sin embargo, todavía lo aceptó a un alto precio. Los talismanes anteriores que le había comprado lo habían beneficiado enormemente. Pagar 10.000 piedras espirituales no era tanto. Todavía tenía 190,000 piedras espirituales. No podría gastarlo todo. Aprovechando el hecho de que se sentía mejor, Jianao le pidió a la bestia espiritual que llamara a Cheng Chou y comenzó a explicarle el método de cultivo. A mitad de su explicación, Jianao sintió que Cheng Chou, que había recibido los recursos de Xiao Li, estaba un poco ansioso. Jianao se rió. No te pongas nervioso. Tome su tiempo. A veces, cuanto más nervioso esté, más fácil será perder su camino. Incluso si no nos queda mucho tiempo, no podemos apresurarlo. Cálmate. Puede aparecer una oportunidad en cualquier momento. En ese momento, será hora de que avance a la etapa tardía. Un paso a la vez. Estos esfuerzos lo ayudarán a superar sus dificultades. Jianao dejó de hablar. No sabía si estaba hablando con Cheng Chou o él mismo. También quería esperanza, pero no pudo encontrarla. Lo único que le había sido útil fue el ataque de Hon Yuye contra él. Cheng Chou asintió. Había estado trabajando duro y aprendiendo a calmarse más. Jianao asintió. Cheng Chou era de hecho muy trabajador, y era una persona relativamente tranquila. Todavía había esperanza para su reino de Golden Core, especialmente porque tenía muchos recursos. Jianao miró hacia otro lado después de que Cheng Chou se fue. Cuando terminó muerto, las perlas estallarían. Hablando lógicamente, no tenía sentido hacer nada. Si alguien suprimiera las 3 perlas, Cheng Chou y los demás tendrían una oportunidad de supervivencia. Aunque la esperanza era delgada, tenía que encontrar a alguien. Sacudiendo la cabeza, Jianao se puso de pie y trató de irse. Sin embargo, de repente sintió que la tableta de piedra vibraba. Lo sacó y vio que había una reunión. Ha pasado más de un mes. De hecho, es hora de la reunión. Cada vez que sucedía algo grande, había una reunión. La cuestión de la perla de sueño extremo celestial se consideraba un asunto enorme. La reunión fue un poco tarde, pero finalmente fue aquí. Dejar el palacio del emperador humano significaba que todo había terminado. Guardando la tableta, Jianao se sentó cerca de la flor de la fragancia celestial Dao. Estoy un poco aburrido. En el pasado, siempre se mantuvo ocupado. En este momento, no sabía cómo mantenerse ocupado. Siempre había querido crear talismanes, pero hoy había obtenido un talismán de herencia dañado, lo que lo hizo un poco curioso. Lo evaluaría mañana. En el pasado, a menudo se había preguntado qué haría si estuviera a punto de morir. En ese momento, había pensado en cosas que nunca antes había hecho. Quería visitar lugares que nunca había visto antes. Sin embargo, cuando estaba a su final, no sabía lo que realmente quería hacer en este momento. No había nada que pudiera hacer. Hermano mayor Jian, ¿estás en casa? Una pequeña cabeza apareció desde la puerta. Sí, dijo Jianao suavemente. Xiao Li entró y de puntillas al lado de Jianao. Hermano mayor, ¿por qué estás sentado en el suelo? Preguntó con curiosidad. Mi madre dijo que si tienes suciedad en tu cuerpo, los insectos te molestarán. Jianao sonrió y asintió. Se sentó en la silla debajo del árbol del melocotón y dijo, ¿qué más dijo tu madre? Madre me dijo que siempre siguiera tu ejemplo. Eres mi hermano mayor, dijo Xiao Li. Jianao estaba perplejo. ¿Estás planeando dejarme, hermano mayor Jian? Xiao Li preguntó con cuidado. ¿Por qué preguntas eso? Jianao preguntó con curiosidad. Tuve un sueño, dijo Xiao Li. ¿Sueñas a menudo? Jianao preguntó a Xiao Li. No normalmente, Xiao Li sacudió la cabeza. ¿Con qué soñaste? Jianao tenía curiosidad. Xiao Li era un verdadero dragón. Si ella tuviera un sueño, sería algo importante.
Soñé que alguien estaba tratando de enseñarme, pero seguían golpeándome en la mano, dijo Xiao Li. ¿Hubo algo mal con el sueño? Jianao sintió que la memoria de Xiao Li volvía lentamente. Hay un problema. Xiao Li tenía miedo. Unos días antes de que mis padres fallecieran, tuve el mismo sueño. Entonces, tuve ese sueño anoche. Siento que otro de los miembros de mi familia va a irse. La única familia que tengo es tú. Entonces, ¿me dejas también, hermano mayor? Los ojos de Xiao Li estaban mojados con lágrimas. Jianao dijo suavemente, tal vez no. ¿En realidad? Xiao Li parecía más feliz. Jianao asintió y no dijo nada más. ¿Estás seguro? Xiao Li preguntó de nuevo. Jianao sonrió y asintió. Después de eso, Xiao Li se fue con satisfacción. Jianao se sintió indefenso. Tenía curiosidad por el sueño de Xiao Li. Si realmente fuera como ella dijo, significaba que alguien estaba a la puerta de la muerte. El poder de Xiao Li no era ordinario. Su disposición como dragón parecía darle una advertencia antes de que algo sucediera. Jianao no pensó demasiado en eso. Simplemente se sentó allí y esperó. El cielo se oscureció lentamente. La bestia espiritual regresó. Le dijo que una mujer que come hombre había visitado el jardín de hierbas espirituales. Jianao sabía que la bestia estaba hablando de Minji. La hermana mayor Minji todavía tenía un alma divina en ella. Todavía no la había visitado para verificar su situación. Todavía había muchas cosas que necesitaba hacer, pero no pudo hacer nada en absoluto. Después de eso, la bestia espiritual le dijo que Miao Tinglian había preguntado si Jianao estaba fuera de reclusión todavía. Ella quería hablar con él sobre una hermana junior particularmente adecuada que acababa de desertarse de la secta inmortal Sunset y se unió al acantilado de corazones rotos. Estaba esperando que Jianao saliera del aislamiento para poder presentarle a ella. Maestro, ¿cuándo saldrás de la reclusión?, preguntó la bestia espiritual. Siento que ella es buena para ti, y mis amigos en el inframundo también están de acuerdo. Jianao lo miró pero no dijo nada. Él solo continuó esperando. En una posada en una gran ciudad, Bizu colocó muchas maldiciones alrededor del área y luego se tumbó en la cama. Ella había esperado tanto tiempo para esta reunión. Ella quería entender toda la situación y preguntar sobre la condición de Jing. Esta vez, Jing estaba en el centro de todo. Definitivamente sabía lo que estaba pasando. De esta manera, la Gui no necesitaba seguir adivinando. Eso fue lo bueno de la reunión. No importa cuán lejos estuvieran, siempre podrían obtener información clave de la recopilación. A la medianoche, Bizu se preparó. No podía esperar para asistir a la reunión. Ella sintió que había cruzado el cielo estrellado sin límites y aterrizó bajo la luz de la estrella. Sin embargo, tan pronto como entró, frunció el ceño. Por lo general, podrían ver inmediatamente el número de personas en la reunión. Aparte del señor Dan Yuan, siempre habría 5 personas en la reunión. Xin, Liu, Jing, Zhang y ella misma. Pero esta vez, ella no vio a Jing. Aparte del señor Dan Yuan, solo había 4 personas presentes. La reunión comenzó, y todos saludaron a señor Dan Yuan. Obviamente, todos tenían curiosidad por saber por qué Jing estaba ausente. Parece que el amigo Jing está atado, dijo Dan Yuan con una sonrisa. Después de eso, les preguntó a todos si tenían algún problema con su cultivo. Esta vez, nadie tenía ninguna pregunta. Después de todo, todos tenían mucha curiosidad por la perla celestial de sueño extremo. Si todo estaba bajo control, ¿por qué Jing estaba ausente? Si la situación se hubiera descontrolado, ¿qué se suponía que debían hacer después de esto? Todos instintivamente miraron a la Gui. Ella parecía indefensa. No me mires. No sé nada. Pensó. Parece que el camino de cultivo de todos es suave, dijo Dan Yuan. Gui, ¿sigues en el sur? Sí. Gui asintió. Alguien ha enviado una tarea. Necesitas entregar algo, y está relacionado con la perla celestial de sueño extremo, dijo Dan Yuan. Parece que solo la Gui puede hacer eso en este momento.
¿Tarea relacionada con la perla celestial de sueño extremo? Guy bajó la cabeza en pensamiento. Ella pensó en Hind y en cómo contactarlo. Tuvo que ir a la secta Heavenly Note para encontrar a Hyunao. No era tan difícil, pero sería peligroso. ¿Cuándo me lo darás?, preguntó ella. Tomará algo de tiempo. Puedes entregarlo cuando estés libre, dijo Dan Yuan. Guy asintió. Ella sintió que esta tarea no garantizaría una gran recompensa. Las siguientes palabras de Dan Yuan la sorprendieron. Después de completar la misión, te conseguiré una píldora de Dios de la nieve, dijo Dan Yuan. La Guy estaba aturdida. ¿Qué tipo de cosas necesitaba que ella entregara? Después de eso fue el segmento comercial. Guy sintió que el proceso de transacción era muy largo. Ella quería preguntar sobre la perla celestial de sueño extremo. Apretó los dientes y esperó a que el segmento comercial terminara rápidamente para poder hablar. ¿Qué estaba mal con el mundo? Sentía que las cosas estaban tratando deliberadamente de arruinar la vida de una niña de 18 años. Capítulo 1067. El poder de toda la secta. 1. Traductor. Endless Fantasy Traducción Editor. Endless Fantasy Translation. Ya he recibido las cosas del extranjero. Los enviaré en un tiempo, dijo Zhang a Guy. El último asintió. Era mejor terminar este asunto lo antes posible. Esas personas no debían ser trifuladas. Guy también había obtenido el artículo que quería, y su transacción con Sin terminó. Luego, ella preguntó por los Saint Bandits. Recientemente, los Saint Bandits se han dirigido hacia el sur. Salieron de la cueva del dragón. Esta vez debería haber muchas ganancias, dijo Liu. A través de alguien de Clear Sky School, he encontrado una manera de contactarlo. Puede ser útil. Guy estaba encantada. ¿Qué necesitas, amigo Liu? No hay prisa, dijo Liu suavemente. Algunas cosas no pueden ser apuradas. Hablemos de ello después de descubrir la perla celestial de sueño extremo. De hecho, dijo Sin. Hing no participó hoy. Amigo Guy, ¿sabes lo que podría haber pasado? No sé mucho, dijo Guy. Cuando regresó el palacio del emperador humano, los dos personas mayores inmediatamente sintieron que una tercera persona había atacado. Esa persona había jugado un papel muy importante en la supresión del nuevo mundo. Por eso la perla celestial de los sueños extremas no explotó. Después de un día o dos, los dos adultos mayores descubrieron algo más. Este asunto se refiere a los efectos devastadores para la región sur. ¿Qué es? Zhang preguntó. Dijeron que la estrella morada se ha atenuado y que se acerca una gran calamidad, dijo Guy y suspiró. Eso era todo lo que ella sabía en ese momento. La gente presente estaba bastante sorprendida. Todos sabían que la energía morada estaba relacionada con Hind. Si Purple Star se atenuó, ¿significaba que Hind ya no podía sellar las perlas? ¿Eso también significaba que el que había hecho un movimiento era Hind? Eso tenía sentido. Según la información que tenían, la situación parecía muy mala. Sin pensó por un momento y de repente recordó la tarea que el señor Dan Yuan había mencionado. En otras palabras, el señor Dan Yuan ya podría haber sabido sobre este asunto de antemano. O tal vez el señor Dan Yuan conocía a personas poderosas que lo habían sabido e hicieron un movimiento. Todos miraron al señor Dan Yuan. Señor Dan Yuan sonrió. Realmente no lo sé. Algunas personas podrían haberse entendido. Sucedió que tenían una tarea que asignar. ¿Qué pasa, señor? Guy preguntó. Los otros también querían saber. Karma. Dan Yuan dijo suavemente. Hing le dio la desgracia del destino celestial pear la otra persona para su custodia, ¿verdad? Es solo que, algo debe haber pasado. Las tres perlas juntas deben haber atrapado a Hing de alguna manera. Si ese es el caso, a Hing le resultará muy difícil escapar. Entonces lo que necesito entregar. Guy estaba nerviosa. Señor Dan Yuan sonrió. Bueno, podría ayudar pero no tanto. Pero podría estar equivocado en mi especulación. ¿Qué pasa si las 4 sectas inmortales unen fuerzas para ayudar?
Sin preguntó. Eso depende de la Gui. Dan Yuan miró a Gui. ¿Por qué yo? La Gui se sintió ansiosa. Nadie tenía ninguna noticia de Jing, y ella era la única presente en el sur. Ella pudo llegar más rápido que otros. Ella podría obtener más información en la secta Heavenly Note. Sin embargo, todos no tenían tanta esperanza. ¿3 perlas? Era inútil. Nadie tenía el poder o la capacidad de abordar algo así, especialmente aquellos que no tenían gran fortuna. Jianao se sentó junto a la flor de la fragancia celestial Dao Flower y suspiró. Miró la tableta de piedra. Quería entrar. Aunque se había recuperado, no pudo entrar. Su condición era horrible. No podía hacer nada. Sin embargo, aún podría evaluar la herencia del talismán que había comprado recientemente. Talismán de herencia fantasma simple, sumerja un cepillo en el agua. A la medianoche, cuando su mente está clara, comience a dibujar la primera mitad de la runa. Puede recibir la herencia y comprender el talismán de herencia fantasma simple. Este es un tesoro que Lin Tian y sus personas mayores obtuvieron con el riesgo de sus vidas. ¿Talismán de herencia fantasma simple? Jianao se sorprendió. En realidad podría usarse. Había pensado que este era un talismán inútil. Nunca había pensado que sería útil. Pero no tenía fuerza para hacer el talismán. En ese momento, la bestia espiritual rodó sobre la rama del árbol y cayó con un ruido sordo al suelo. Todavía dormía profundamente. Un pensamiento cruzó la mente de Jianao. No podía hacer el talismán, pero la bestia espiritual podría hacerlo. Jianao no sabía si sus manos eran útiles para algo así. Se preguntó si la bestia podría usar el corazón claro y puro. La bestia espiritual tenía muchas habilidades divinas, por lo que debería poder usarla. Después de despertar a la bestia espiritual, Jianao le indicó que recogiera el cepillo de talismán y lo sostenga. Luego, le dijo que dibujara el talismán. El primer intento falló. Según su experiencia, Jianao guió a la bestia espiritual incluso después de algunos intentos fallidos. Falló consecutivamente durante 7 días. La bestia espiritual no tuvo éxito. Pasaron otros 7 días. La cara de Jianao palideció de esfuerzo, pero la bestia espiritual no tuvo éxito. Jianao no tenía prisa. Pasaron unos días, y ya era a principios de julio. Jianao todavía les quedaba unos 30 días. Se apoyaba contra la pared y ya no podía sentarse con las piernas cruzadas en el suelo. Sin embargo, todavía instruyó a la bestia espiritual. La bestia espiritual estaba de buen humor. Se sentía seguro de que podría tener éxito. Justo cuando estaba a punto de dibujar el último golpe, la bestia espiritual de repente cayó al suelo. Su rostro estaba magullado y estaba inconsciente. Parece que tienes mucho tiempo libre, dijo Hon Yuye y apareció frente a Jianao. Estaba sorprendido y luchó por ponerse de pie. Después de mucho tiempo, logró ponerse de pie y inclinarse. Hon Yuye estaba con su vestido inmortal rojo, pero su mirada era helada. Capítulo 1068. El poder de toda la secta. 2. Traductor. Endless Fantasy Traducción Editor. Endless Fantasy Translation. Era obvio que estaba disgustada. ¿No piensan las personas que te rodean que algo podría estar mal contigo? Preguntó Hon Yuye mientras se sentaba debajo del árbol de melocotón. En realidad no. Jianao bajó la cabeza. Todavía no había visto a nadie. Hon Yuye se rompió los dedos. Una fuerza aterradora lo atacó, y Jianao sintió como si todo su cuerpo fuera desgarrado. Pensó que sería arrojado hacia atrás, pero solo tambaleó unos pasos atrás. Todavía era difícil mantenerse firme. Si la fuerza hubiera sido más fuerte, habría caído al suelo. Espero que puedas darme una paz y tranquilidad la próxima vez, dijo Hon Yuye y desapareció del lugar. Jianao pensó por un momento. Se sintió un poco mejor. Él evaluó su condición. Estado: la extinción del cielo Geu Poison y Hon Yuye's One-Earth Palm están involucrados simultáneamente en el Karma Vortex del destino celestial Pearl, la Pearl Silent de la Tierra, y la perla de los sueños extremos celestiales. Si no haces nada,
tu cuerpo no podrá sin evitarlo después de 20 días. Si circulas la energía primordial y mantienes un elemento divino. 44 días, Jianao bajó la cabeza y pensó por un momento. Él distribuyó la energía morada a su alrededor. 3 días después, la bestia espiritual finalmente creó un simple talismán de herencia fantasma. Jianao se sintió complacido. Maestro, mis amigos en el inframundo respetan y me ayudan. En el futuro, cuando haces esto, solo necesitas decir mi nombre y puedes hacerlo en un instante, dijo la bestia espiritual. Jianao lo miró pero no dijo nada. En cambio, tomó el talismán. Este era un talismán ordinario. Por lo menos, había pensado que no sería tan malo. Sintió que su talento para hacer talismán no era tan mediocre como pensaba. Él evaluó el talismán. Esta era la primera vez que había visto este talismán, por lo que no sabía cómo usarlo. Talismán fantasma de grado inferior, puede registrar el aura y el estado de uno. Cuanto más se distribuya la energía espiritual, más fácil es que el estado se destruya. Se puede mantener hasta un día después de su uso. Se puede usar una brecha de energía espiritual o sangre fresca para activarlo. Mirando los comentarios, Jianao sintió que la hermana mayor Lentian era su encanto de la suerte. Muchas veces, la hermana mayor Lentian le había entregado talismanes extraordinarios. Los talismanes que le había vendido le había salvado la vida muchas veces. Su condición era un poco mejor y podía resolver algo. Lo más importante fue que la bestia espiritual creara talismanes similares lo antes posible para registrar su estado actual. Jianao no se sentía tan débil como antes. 2 semanas después, alrededor de mediados de julio, Jianao sintió que se debilitaba. Había comenzado a leer libros para encontrar una solución a sus problemas. Le pidió a la bestia espiritual que los atrapara por él. Si pudiera encontrar algunos registros antiguos arrojando luz sobre su condición, podría tomarla desde allí. Desafortunadamente, no encontró nada. Los libros en toda la secta no tenían ningún registro de una posible condición. Sin embargo, parecía haber vivido durante 63 días después del inicio de su condición. Lo tomó como una buena señal. Hon Yuye apareció una vez más. Esta vez, ella lo miró con interés. ¿Has estado haciendo talismanes últimamente? Sí. Quería venderlos para hacer algunas piedras espirituales para poder comprarte para ti, señor, dijo Jianao. Aunque todavía quedaban 30 días, su condición no era tan buena como antes. La calidad de tu talismán es realmente pobre, dijo. Hon Yuye señaló la mesa y le pidió a Jianao que preparara un té. Jianao no se atrevió a dudar. Usó la cuchilla de media luna como un palo para llegar a la mesa. Sin dudarlo, elaboró la primavera de septiembre. El té esta vez podría no ser tan bueno, dijo Jianao mientras lo elaboraba. Aunque su cuerpo está envuelto en desgracia, aún así logró mantenerse despierto, dijo Hon Yuye. ¿Cuál es tu reino de cultivo? Peak of the Golden Core Realm, dijo Jianao. Hon Yuye asintió. ¿Cuándo podrás escapar de tu desgracia? Hon Yuye preguntó. No sé. Pido disculpas por los inconvenientes, señor, dijo Jianao mientras le sirvió una taza de té. Haré todo lo posible para servirte. Después de eso, preparó una taza para sí mismo y bebió el té. Hon Yuye parecía indiferente, y era imposible saber si estaba feliz o enojada. ¿Qué estás mirando? Hon Yuye de repente levantó las cejas. Jianao bajó la cabeza. Solo estaba tratando de ver si estaba satisfecho con el té. ¿Qué pasa si no estoy satisfecho con eso? Preguntó Hon Yuye con una sonrisa. Entonces, es mi culpa, dijo Jianao. ¿Qué precio pagarás por ello? Hon Yuye levantó la mano. En un instante, estalló un vasto poder. Jianao sintió como si una ola de poder interminable lo estuviera ahogando. No podía respirar. Fue difícil para él abrir los ojos. Cuando la presión desapareció, Jianao se dio cuenta de que Hon Yuye se había ido. Jianao evaluó su condición nuevamente.
Estado, la extinción del cielo Geu Poison y Hon Yuyes Waneart Palm están involucrados simultáneamente en el karma vortex del destino celestial Pearl Pearl, la tierra extrema Pearl Silent Silent Pearl, y la perla de los sueños extremos celestiales. Si no haces nada, tu cuerpo no podrá sin consistir después de 15 días. Si circulas la energía purita primordial y mantienes un elemento divino divino. Jianao se rió amargamente. Intentó no pensar en eso. En cambio, sacó las 3 perlas y comenzó a sellarlas. Todavía no pudo encontrar una solución. Solo podía esperar su muerte. Entonces, las perlas explotarían. Tenía la sensación de que el vórtice del karma estallaría junto con él. En el lago Cien Flores, Hon Yuye se sentó en el pabellón. Ella tosió suavemente. Un rastro de rojo apareció en el dorso de su mano. Su rostro se volvió aún más pálido. Sin embargo, rápidamente volvió a su tez normal. Por la tarde, una sombra blanca aterrizó fuera del pabellón. ¿Entonces? Hon Yuye preguntó suavemente. Tengo algunas noticias. Baizi bajó la cabeza respetuosamente. ¿Dónde? Norte. Todavía no tengo la ubicación exacta, dijo Baizi. El maestro de la secta era diferente de antes. Eso preocupado Baizi. ¿El norte? Hon Yuye preguntó. Sí. Baizi asintió. Hon Yuye guardó silencio durante mucho tiempo. Baizi no se atrevió a levantar la cabeza. Cuando el viento sopló desde lejos, la voz de Hon Yuye volvió a sonar. ¿Qué pasa con el otro? Todavía estamos buscando, dijo Baizi de inmediato. Hon Yuye asintió. Deja todo lo demás a un lado. Reúna a todas las personas en el sur sobre el reino del núcleo de oro y descubra todo. Sí, dijo Baizi respetuosamente. Adelante, dijo Hon Yuye. Después de eso, Baizi se fue. Cuando regresó al lago Guitemón, sintió un escalofrío. El maestro de la secta le dijo que dejara todo a un lado y encontrara esas 2 cosas. Uno estaba demasiado lejos en el norte, por lo que el enfoque estaba en el otro. Aunque no sabía por qué, tuvo que encontrarlo lo antes posible. Después de dudar por un momento, se le ocurrió un plan de doble cara. Pidió a todos que dejaran de lado sus misiones y buscaran los artículos divinos lo antes posible. El otro plan era reunir expertos y recursos para activar el espejo de modelado del alma de la esencia celestial. Usar un artículo divino para encontrar otro artículo divino fue un buen movimiento. Cuando ella dio la orden, toda la secta estaba en un alboroto. Sin embargo, no fue un gran trato. Solo estaban tratando de encontrar algunos elementos. Los maestros de la rama estaban un poco sorprendidos de que el Elder Baizi tenía la intención de usar el espejo de modelado de alma de Essence Heavenly. Esa fue una mala noticia. Si no fuera una emergencia, ella no la usaría. Se había usado 2 veces recientemente. En ambas ocasiones, había habido una fatalidad inminente en el horizonte. Elder Baizi, ¿qué es esta vez? Preguntó una mujer de la nube Misty Cloud. Baizi la miró. Necesitamos esas cosas. Es una situación de vida y muerte. Fue como la última vez. Si el Elder Baizi no hubiera activado decisivamente el espejo de modelado del alma de la esencia celestial, la secta de nota celestial ya podría haber sido destruida. Los otros se preguntaron si el Elder Baizi había superado al maestro de la secta en este momento. Comencemos, dijo Baizi. No te retrases. Mientras tanto, Bizu estaba esperando que llegara el tesoro. Ella esperó por mucho tiempo, pero no llegó a nadie. Ella tenía 2 tareas ahora. Uno era entregar una carta, y otra era encontrar a alguien para entregar algo. La primera tarea fue un poco difícil. Ella aún no había recibido la carta. Afortunadamente, tenía información sobre a quién entregarla, por lo que estaba bien. En cualquier caso, ella tuvo que entregar la carta primero. Puede ser difícil encontrar a esa persona, pero ella podría manejarlo. En unos días, ella recibió noticias de que él no estaba muy lejos. Tía Yao, vamos. Princesa, ¿por qué tienes prisa en estos días? Somos jóvenes en este momento. Necesitamos desafiar las olas.
Capítulo 1069. Luchar por la radiación entre todos los seres. 1. Editor. Endless Fantasy Translation. En el sur, la prefectura de la nube oculta estaba conectada a la prefectura de Fuego Claro. En el hermoso bosque de montaña, un joven sostuvo una larga espada y luchó mientras intentaba retirarse. Había algunas personas uniformadas que lo atacaban. Nota celestial demonio, morirás hoy, rugió un hombre enojado. Una técnica de hechizo surgió en su mano para atacar al joven antes que él. Eres una bestia. ¿Cómo podrías atacar a todos en el pueblo, incluidos los niños? Pensé que eras diferente, pero eres de una secta demoníaca. Invité a un lobo a mi casa, dijo una mujer. Chu Chuan empujó a la persona hacia atrás. No hice nada malo. Te dije que no eran aldeanos comunes en absoluto. Eran puro malvado disfrazado. Si no fuera por mí, habrías muerto hace mucho tiempo. Mala disfraz, ¿cómo puedes estar tan seguro? Preguntó un joven. ¿Viste sus cadáveres? Eran humanos. No había nada de malo en ellos. Eso es porque interferiste y dejaste escapar del mal. Chu Chuan gritó. ¿Has pensado que tú eras el que te cegó el mal y terminaste matando a todos? Piensas muy bien de ti mismo. Tienes un corazón demoníaco. Ni siquiera consideraste las consecuencias de tu decisión. ¿Quién te dio la autoridad para decidir la vida y la muerte de 100 personas? Podría ser el mismo mal tratando de engañarnos, dijo la mujer. Chu Chuan estaba sin palabras. Su espada le había advertido. El hermano mayor Jian le había dado esa espada. Nunca lo engañaría. ¿Y si tú eres el cegado por el mal? Usted lo usa como una excusa para matar indiscriminadamente. ¿Alguna vez has pensado que podrías estar equivocado? Preguntó la mujer. Ella fue la que había traído a Chu Chuan al pueblo. Al final, sucedió algo desastroso. Chu Chuan bajó la cabeza. Empujó hacia atrás a la gente y huyó. Era muy rápido y tenía un tesoro que podía teletransportarlo en segundos. No fue difícil para él escapar. Cuando apareció bajo una gran roca, las palabras de la mujer sonaron en su mente. ¿Estaba realmente equivocado sobre todo el asunto? Pensó. Había venido todo este camino. Siempre era intrépido porque pensaba que estaba haciendo lo correcto. ¿Qué pasa si estaba equivocado? Fue sacudido. Si realmente hubiera cometido un error, eso significaría que había matado a muchas personas inocentes. Chu Chuan se sintió derrotado. Sintió que no era lo suficientemente bueno. Tal vez había tomado malas decisiones todo el tiempo, y otras personas habían sufrido por ello. 3 días después, la gente lo encontró nuevamente. Chu Chuan no quería enfrentarlos. Lo único que podía hacer era escapar. No era que no pudiera vencerlos, pero sintió una duda creciendo. ¿Me equivoco? Levantó la vista del cielo nocturno. Sí, lo eres, dijo una voz. Chu Chuan se sorprendió. Se dio la vuelta y vio a 2 personas caminando hacia él. Uno parecía un no cultivador ordinario, pero el reino de cultivo de la otra persona era mucho más alto que el suyo. No había duda de que estos 2 eran expertos muy poderosos. Chu Chuan no se atrevió a provocarlos. Saludos, personas mayores. No sé dónde me equivoqué, dijo. ¿Un experto en el núcleo dorado? Yao Yi miró a Chu Chuan sorprendido. Solo un cultivador de núcleo dorado, no un experto de ninguna manera, dijo Bifu. Yao Yi asintió. Chu Chuan no entendió de qué estaban hablando. ¿Era realmente un experto en sus ojos? No sé dónde te equivocaste, dijo Bifu. Tuvo suerte de que hubiera una matriz de teletransportación cerca. Ella había llegado aquí rápidamente. Significaba que su suerte todavía estaba intacta, lo que también significaba que el peligro la seguía en todas partes. Entonces, ¿por qué dijiste que estaba equivocado, señor? Preguntó Chu Chuan. Cuando dudes de ti mismo, incluso si haces algo bien, siempre sentirás que hiciste algo mal, dijo Bifu. Chu Chuan estaba un poco sorprendido. Necesitaba un poco de validación. Solo quería que alguien le dijera que estaba en el camino correcto. Ya no tenía confianza en sí mismo. ¿No tienes curiosidad por qué estoy aquí? Bifu se sentó frente a Chu Chuan.
Ella recogió la comida que se colocó en el suelo. Dejé a un lado Salvando el Sur por ahora y llegué aquí para darte algo. ¿Darme algo? Chu Chuan estaba confundido. No preguntó sobre el comentario de Salvar el Sur. ¿Esto? Bizu dio un mordisco a la comida y sacó una carta. Alguien me pidió que te diera esto. ¿Una carta? Chu Chuan estaba perplejo. Se preguntó quién le había escrito. Sí. ¿En cuanto a quién es? Creo que lo resolverás después de leerlo, dijo. Abrirlo. Sentía que ella también quería mirar el contenido de la carta. Señor, ¿no lo has mirado? Chu Chuan preguntó. Tal vez lo hice. Quizás yo sea quien lo escribió. Bizu sonrió. Entonces, ¿por qué parece que te estás muriendo por ver qué hay dentro? Chu Chuan sintió que este señor era un poco extraño. Es normal que una niña de 18 años tenga curiosidad por las cosas, dijo Bizu con una sonrisa. Chu Chuan estaba sin palabras. ¿Eres realmente 18 años? No se atrevió a decir eso en voz alta. Luego, abrió la carta. Capítulo 1070. Luchar por la radiación entre todos los seres. 2. Traductor. Endless Fantasy Traducción Editor. Endless Fantasy Translation. La primera oración fue: sigues haciendo olas. Chu Chuan se sintió emocionado de ver las palabras. Sus ojos se enrojaban con lágrimas no derramadas. Era como si le dijeran que continuara con lo que estaba haciendo porque estaba en el camino correcto. Las esquinas de su boca se agitaban. Sigues haciendo olas y luchando por el resplandor entre todos los seres. Con cada paso que das, el mundo se amplía por millones de millas, y tu mirada abarca los 4 mares. Otros ni siquiera se atreven a pensar, mucho menos en un viaje que ha comenzado. Chu Chuan sabía que la carta era del hermano mayor Jian. Su hermano mayor había enviado la carta para darle esperanza y aliento. Así es. Quiero hacer este viaje para que otros puedan maravillarse con el camino que nunca se atrevieron a tomar. No necesito su aprobación. Lo que quiero es seguir mi propio camino. No camino por el camino de una secta inmortal o demoníaca. Camino solo. Quiero que el mundo mire hacia atrás y esté asombrado de mi fuerza de voluntad. Cuando miro hacia atrás, tendré la confianza de saber que brilla más que nadie. Chu Chuan se puso de pie. El poder en su cuerpo comenzó a hervir salvajemente. El cambio sorprendió a Bizu. ¿Era la letra tan poderosa? Era como si hubiera comido una píldora de poder que le daba nueva energía. Pensé que solo había unas pocas oraciones en la carta. Yao Yi estaba confundido. La energía de la juventud. Bizu dijo emocionalmente. Al día siguiente, Chu Chuan estaba donde estaba. Ya no pensaba en escapar. Deliberadamente filtró su aura y esperó a que la gente llegara a la persecución. En un momento, un grupo de personas lo rodeó. «Demonio, no podrás escapar esta vez», rugió a un joven. «No estoy huyendo», dijo Chu Chuan. «¿Quieres morir?» «No. Solo quiero que sepas que nunca me equivoqué». «Entonces, ¿de quién es la culpa que todos los demás estén muertos? ¿Nuestro?» «No. Tampoco te equivocas. Es solo que somos diferentes. Vemos cosas desde diferentes perspectivas. No importa quién tenga razón o incorrecto». Entonces, ¿qué importa? Lo importante, para mí, es caminar por este camino que he elegido. Es natural que no lo entiendas. Ni siquiera te atreves a darme el beneficio de la duda. Eso no es mi culpa. Recordaré las palabras de mi hermano mayor y caminaré mi propio camino para luchar por todos los seres vivos. En un instante, estalló una gran batalla. Esta vez, la sangre de Chu Chuan hirvió. Ya no estaba confundido. Cada movimiento que hizo estaba lleno de determinación. Después de un corto tiempo, todos cayeron al suelo. Solo Chu Chuan quedó en pie. Miró hacia el cielo. «No te mataré. Espero que mires hacia atrás en este momento y me recuerdes. En el futuro, mi nombre sacudirá toda la región sur y durará 10.000 años.
Con eso, guardó su espada y se fue. La gente miró a Chu Chuan en estado de shock. Tal persona no podría quedar atrapada en este pequeño lugar. TSK, TSK. Bizu suspiró. Realmente quiero darle un colgante de jade y atarlo a mi pequeño taller. Entonces, ¿por qué no? Yao Yi preguntó. Porque necesita seguir su propio camino. Tiene su propio futuro que hacer. No estaré de ayuda para él. Espero que pueda ir lo suficientemente lejos, dijo Bizu con una sonrisa. Princesa, ¿no tienes miedo de que te supere algún día? ¿Asustado? Soy el genio número 1 de la familia real. Si es realmente tan fácil de superarme, ¿puedo realmente ser llamado un genio? Además, hay genios sin igual en este mundo. Muchas personas ya me han superado en fuerza. Todavía no se siente tan poderoso. Si él me supera, será solo otro genio que es más poderoso que yo. Puedo ser joven, pero no soy mezquino, dijo Bizu y sonrió. Jianao miró a los talismanes y suspiró con emoción. La bestia espiritual estaba extremadamente complacida consigo misma. Se sintió que finalmente estaba recibiendo el respeto que merecía. Podría crear talismanes con un solo derrame cerebral. Sin embargo, la calidad fue tan mala como siempre. No hubo mejoras en absoluto. Jianao apenas pudo usarlo. El uso del talismán de la herencia fantasma era registrar su estado actual y luego esconderlo. El efecto de este talismán fue ocultar el estado debilitado. La condición de Jianao era tan mala. Si no lo ocultaba, todos sabrían que no le quedaba mucho tiempo. No había necesidad de que los demás lo supieran. De lo contrario, le traería problemas. El tiempo pasó rápidamente y se quedó con solo 29 días. Hon Yuye apareció de nuevo y lo atacó. Obtuvo un poco más días después de eso. 34. Pasaron otros 7 días. Tenía solo 28 días. Hon Yuye lo visitó de nuevo. Después de que ella usó su poder, él consiguió 30 días. Capítulo 1071. Efortar por el resplandor entre todos los seres. 3. Traductor. Endless Fantasy Traducción Editor. Endless Fantasy Translation. Jianao sintió que si alguien impidió que una buena persona lo salvara, también podría odiar a esa persona. Jianao sacudió la cabeza con una sonrisa amarga. Había trabajado duro durante tantos años, pero todavía era un cultivador ordinario. Hon Yuye señaló la silla frente a ella. Jianao se levantó con dificultad y caminó hacia ella. Finalmente, llegó a la mesa. Sin embargo, justo cuando se sentó, perdió el equilibrio y casi se cayó. Afortunadamente, agarró el reposabrazos en la silla. No podía quedarse de pie. Señor, ¿qué tipo de té quieres? Jianao preguntó. Hon Yuye lo miró pero no dijo nada. Él eligió la primavera de septiembre. Todavía le quedaba un poco de eso. Hon Yuye bebió el té. ¿Tienes a cualquier lugar al que quieras ir? Jianao pensó por un momento. Quería ir a visitar su lugar de la infancia, pero podría haber sido demolido. No tenía sentido volver. ¿A dónde más podría ir? No había a dónde ir. ¿Quizás la torre sin ley? Podía ir e intentar encontrar una solución allí. Señor, ¿crees que habrá algún efecto si voy a la torre sin ley? Jianao preguntó. Solo una forma de averiguarlo, dijo Hon Yuye. Jianao se rió entre dientes. Era inútil. Si fuera realmente útil, ella ya le habría dicho que fuera allí. No había necesidad de pasar por tantos problemas. ¿Tiene algún otro lugar en mente además de la torre sin ley ese? Hon Yuye preguntó. Jianao estaba aturdido. Al final, sacudió la cabeza. Solo necesitas pedir ayuda. Muchas personas aparecerán, dijo Hon Yuye. Señor, debes estar bromeando. ¿Quién creería un cultivador de núcleo de oro? Dijo Jianao. Incluso si me creían, no creo que nadie pueda difundir las noticias a las sectas inmortales. Además, no hay suficiente tiempo. Había otra razón. Cuando murió, las perlas explotarían y sería desastroso. Hon Yuye definitivamente encontraría a alguien que suprima las perlas.
Sin embargo, ella no se ofreció a llevarlo a las sectas inmortales. Eso significaba que no había solución en las sectas inmortales. Si Hon Yuye no tuviera una solución para esto, ¿cuál era el punto de contactar a alguien? ¿Cuántos años tiene? Hon Yuye preguntó. 43, dijo Jianao. Ya no es joven, dijo Hon Yuye. Jianao asintió. Ya no era joven. Estaba en sus 40 años. Nunca antes lo pensó. Hon Yuye golpeó su frente con la mano y subió las escaleras. Eso sorprendió a Jianao. Ella no regresó. Lo que sorprendió a Jianao aún más fue que no desapareció como solía hacerlo. Desde principios de agosto hasta principios de septiembre, ella siempre aprovechó su frente por alguna razón. Después de eso, lo hizo una vez cada 2 días hasta mediados de septiembre. Jianao se evaluó a sí mismo. Se dio cuenta de que solo quedaban 15 días. Si no hiciera nada, moriría en 8 días. Se sintió débil y exhausto. Sintió que colapsaría en cualquier momento. Cuando abrió los ojos, todo lo que vio estaba borroso. Ya no podía usar el universo en una técnica de palma para sellar las perlas. Estaba alcanzando su límite. Incluso si Hon Yuye lo ayudara a detenerse por el tiempo, no duraría mucho. En el mes siguiente, Hon Yuye apareció una vez cada 3 días. A principios de octubre, Jianao se evaluó a sí mismo. Solo quedaban 5 días. Incluso si Hon Yuye lo ayudara, tendría 8 días como máximo. ¿Voy a morir? En ese momento, Xiao Li se despertó de una pesadilla. Las lágrimas corrieron por su rostro. ¿Qué la confundió? ¿Por qué estoy llorando? Ella murmuró. Algo debe haber pasado al hermano mayor Jian, tengo que encontrarlo. Capítulo 1072. Potencia de préstamo de los grandes, las estrellas cambiaron traductor, Endless Fantasy traducción editor, Endless Fantasy Translation frente a Lowless Tower, by, que había estado imbuyendo el poder para el espejo de modelado del alma de la esencia celestial, abrió los ojos. Ella estalló en un sudor frío. Era como si ella hubiera despertado de una pesadilla. ¿Qué pasó? Ella miró hacia el cielo. En ese momento, el cielo parecía claro. No había un aura sospechosa a su alrededor. No hay problema, entonces, ¿por qué me siento tan nervioso? ¿Es porque mi cultivo no ha sido estable recientemente? No debería ser. Parece que algo grande está por suceder. Ella miró el espejo de modelado del alma de la esencia celestial. ¿Era esta la razón por la cual el maestro de la secta le había pedido que encontrara las cosas rápidamente? Como inmortal, el hecho de que ella estaba en tal estado significaba que la situación estaba casi fuera de control. Estaba más allá de su comprensión. Si no se apresurara, las cosas se volverían desastrosas. No pierdas más tiempo. No escondas nada, o te arrepentirás. Su voz resonó a través del espejo. El aura de un inmortal sacudió los alrededores. Nadie se atrevió a subestimarla. En la prefectura de la nube oculta en el sur, Bizu se sintió inquieto. Ella no tuvo mucho tiempo. ¿Por qué el tesoro todavía no me ha alcanzado las manos? Ella estaba muy ansiosa. Ella pensó que ya los habría encontrado. ¿Podría ser que él no sabe dónde estoy? Bizu pensó para sí misma. El proceso de negociación fuera de la reunión no fue fácil. El señor Dan Yuan no lo había explicado claramente, por lo que no sabía cuánto tiempo se suponía que debía esperar. Al principio, pensó que pronto caería en sus manos, por lo que se dirigió a la prefectura de la nube oculta. Estaban a solo un día o 2 de la secta Heavenly Note. Si tuvieran suerte, llegarían el mismo día. Sin embargo, fue inútil sin importar cuán cerca estuvieran. Podrían terminar muertos. Existía la posibilidad de que el peligro ya no estuviera en el sur. Sin embargo, nadie podría estar seguro. Princesa, ¿tienes prisa? Yao Yi preguntó. Tengo 18 años. Los jóvenes siempre están impacientes, dijo Bizu. Ella suspiró. Tía Yao, ¿crees que hemos estado intentando demasiado? Creo que ha sido especialmente difícil para ti. Yao Yi pensó.
Odiaba ver a la princesa luchando. Ella sabía demasiado y se involucró con demasiadas cosas peligrosas. Siento que tengo que hacer un viaje a la secta Heavenly Note en los próximos días. De lo contrario, no podré llegar a tiempo. Bizu miró el cielo. De repente, sintió un dolor agudo entre sus cejas. Fue por su ardiente suerte. Sin embargo, Heu Changseng no dijo nada. Ya era octubre, y Heu Changseng saldría pronto. Ella esperaba que él dijera algo útil. Justo cuando Bizu pensó en eso, de repente notó algo. Entonces, ella levantó la vista de nuevo. El día cambió a una velocidad aterradora en sus ojos, y fue cubierto instantáneamente por el cielo estrellado. Un río formado por estrellas surgió. Bizu se puso de pie en estado de shock. Ella vio la galaxia llevando una caja. Hundió a través del espacio a una velocidad que no podía entender. Las estrellas dieron paso al impulso. Además, sintió que la tableta de piedra vibra. Sin dudarlo, sacó la tableta de piedra. El sendero de la galaxia se volvió hacia ella. En el momento siguiente, una caja cayó de la galaxia. Aterrizó constantemente en la mano de Bizu. Ella sabía que este era el tesoro establecido por el señor Dan Yuan. De repente pensó en los dos expertos de Golden Core que había conocido antes. Vamos, dijo Bizu. No sabía qué había dentro, pero sabía que tenía que encontrar a los dos personas mayores que habían ido al norte. Esto debe ser algo muy importante. ¿A dónde? Yao Yi preguntó con curiosidad. Aceptar mi destino y rezar a mis antepasados. Espero que me guíen, dijo Bizu. Tía Yao, esta vez es una emergencia. Te teletransportaré. En un instante, Bizu desapareció con Yao Yi. Cuando regresó a sus sentidos, Yao Yi se dio cuenta de que ya estaba en el aire. La próxima vez, debería dejar que la princesa se disfrace como una cultivadora de núcleo dorado. Entonces, me acostumbraré. Yao Yi pensó y suspiró. Ella era una cultivadora de reino del espíritu primordial, pero no pudo ayudar a la princesa de ninguna manera. Ella solo podía ir. No fue su turno de hacer nada. En la secta Heavenly Note, Jianao miró al lloroso Xiaoli que había aparecido en su patio. ¿Qué ocurre?, preguntó. Hermano mayor, ¿estás enfermo? Xiaoli preguntó suavemente mientras tiraba de la ropa de Jianao. ¿Por qué preguntas eso? Jianao preguntó. No sé. Siento que estás enfermo, y la hermana mayor también está aquí. Xiaoli miró a Jianao y Hon Yuye. No estoy enfermo, dijo Jianao. Su condición no fue por su enfermedad, sino que fue el destino. Xiaoli lo miró. ¿Qué es? Jianao preguntó. Me quedaré junto a ti y te protegeré para que no me dejes, dijo Xiaoli tercamente. No te dejaré, dijo Jianao. Mis padres dijeron lo mismo antes de que, no te creo, dijo y puso pucheros. ¿Tienes hambre? Jianao preguntó. No. No quiero ir a comer ahora mismo. De nada. Jianao miró a Hon Yuye impotente. Mientras tanto, Hon Yuye descansó la barbilla en una mano y cerró los ojos. Jianao suspiró y dejó que Xiaoli se quedara. A la mañana siguiente, Jianao se despertó. Su energía morada todavía estaba circulando. Xiaoli se había quedado dormido a su lado. Jianao quería reír. Finalmente, suspiró y se puso de pie lentamente. No había esperado poder pararse en absoluto. Asumió que sería difícil incluso permanecer despierto, pero afortunadamente, se sintió mejor. Un talismán de la comunicación voló hacia él. Bizu había llegado a la secta y quería verlo. Eso fue sorprendente. ¿Por qué me estás buscando? Jianao pensó. Jianao tenía curiosidad, pero no era fácil llegar allí. Su cuerpo no pudo tomarlo. Tocó la perla del dragón de Archea Nevis en su pecho y murmuró, «Me prestan algo de fuerza». Quería ver a Bizu. Ella debería tener noticias de la reunión. Si realmente no hubiera otra manera, él le daría las 3 perlas y esperaría que pueda encontrar a alguien que las manejara. Heu Changseng estaba detrás de ella después de todo. Si no funcionara, se lo daría a Heu Jin.
Antes de morir, tuvo que entregarlos a alguien. Tan pronto como terminó de hablar, el dragón Pearl de Archea Nevis resonó con Xiao Li. La última parte de poder fluyó hacia el cuerpo de Jianao. Por un momento, sintió algo de fuerza en su cuerpo. Aunque todavía estaba herido y débil, podía caminar una corta distancia. No vio a Hong Yuye cuando se despertó. Ella debe haberse ido. Debería poder caminar allí. Pero no estaba seguro. Era imposible determinar qué tan mala era su condición en este momento. No tenía más remedio que caminar allí. Después de eso, se fue. Después de mucho tiempo, llegó a las puertas de la secta. Estaba tranquilo. Yao Yi lo miró de manera extraña. ¿Por qué todos estaban en el reino del núcleo de oro? Pensó. Ha pasado mucho tiempo, compañero discípulo Jian, dijo Bizu en saludín. Jianao también la saludó. Antes de que él pudiera decir algo más, ella sacó una caja. Esto es para ti, dijo Bizu. Me pidieron que lo entregara a quien tuviera la perla celestial de sueño extremo. Veo. Jianao se sorprendió. No sabía de qué se trataba la caja, pero sabía que no era algo ordinario. ¿Pero quién se lo había enviado? Capítulo 1073, El caldero del mérito del mar de montaña. Traductor, Endless Fantasy. Traducción. Editor, Endless Fantasy Translation. Mirando la caja, Jianao estaba un poco perdido en el pensamiento. Tenía curiosidad. No tenía miedo porque no tenía nada que perder. Solo aquellos que todavía tenían esperanza debían tener cuidado. En cuanto a él, no tenía esperanza de sobrevivir, por lo que no tenía nada que temer. Compañero discípulo Jian, déjame preguntarte algo. Bizu miró a su alrededor. ¿Sabes algo sobre la situación actual? Jianao sacudió la cabeza. Creo que piensas demasiado en mí, hermana mayor. No sé nada. ¿En realidad? Bizu se sintió un poco lamentable. ¿Estás bien? ¿A mí? Jianao estaba perplejo. Quiero decir, ¿todo está bien aquí? Preguntó ella. Jianao pensó por un momento y se dio cuenta de que estaba preguntando por las perlas. Sí, dijo Jianao. ¿Lo quieres? La cara de Bizu cayó, y ella retrocedió 2 pasos. Esa cosa te pertenece, compañero discípulo. ¿Cómo puede alguien como yo incluso pensar en asumirlo? Es llegar tarde. Nos iremos ahora. Te dejaré el resto. Esa cosa podría traerte esperanza. ¿Esperanza? Jianao se sorprendió. ¿Es esto de verdad? Él pensó que ella estaba aquí para entregar algo, pero no sabía a qué se refería. Luego, se dio cuenta de que los demás en la reunión más o menos sabían sobre la situación de Jing. Te buscaré algún día una vez más cuando tenga la oportunidad de venir aquí, compañero discípulo Jian. Con eso, Bizu sacó a Yao Yi con ella y se fue rápidamente. Jianao se sintió lamentable. Le costó mucho regresar. En cambio, se sentó junto al río y miró hacia su casa. Suspiró. Es muy difícil incluso llegar a mi casa. Esta era la primera vez que sentía que había sido fácil salir de la secta pero más difícil volver. Si nadie lo ayudó, ni siquiera puede llegar a su casa antes de morir. ¿Hermano mayor? Xiao Li corrió hacia él ansiosamente. Pensé que me fuiste. Jianao extendió la mano. ¿Puedes ayudarme a regresar a mi casa? Después de un tiempo, Jianao se sentó debajo del árbol de durazno. Era octubre, y el árbol ya tenía fruto. Xiao miró los duraznos en el árbol. Cuando Jianao dijo que estaba bien, ella fue a elegir algunos duraznos. Ella eligió a 3 de ellos. Una para ella, una para Jianao y otra para la hermana mayor. Sin embargo, ella no vio a la hermana mayor hoy. ¿Dónde está Bestia? Xiao Li preguntó. Fue nadando, dijo Jianao. Cuando apareció Hong Yuye, la bestia espiritual había desaparecido. Probablemente fue arrojado al río. Jianao sacó la caja y la abrió lentamente. No aparecía un aura ni una luz. Había un pequeño caldero antiguo en el interior.
Hubo algunos patrones. Estaba grabado con runas de las montañas y los mares. Los bordes estaban un poco oxidados. ¿Qué es esto? No podía decirlo. Inmediatamente lo evaluó. Como era de la reunión, seguramente sería algo extraordinario. Cauldrón del mérito del mar de la montaña, el tesoro supremo de la secta de la espada del mar de montaña. Es un elemento divino de todos los espíritus. La primera persona con gran suerte en la antigüedad sintió que una gran calamidad se acercaría al mundo. Usó la voluntad de todos los seres vivos para fusionar con las montañas y los mares y falsificó el mérito del mar de la montaña. Gran suerte. Comprender el poder de la perla celestial extrema. ¿Suprimir el karma del mundo? Jianao miró el caldero con incredulidad. ¿Podría usarse para curar su condición? Pero tendría que usar gran suerte y poder. ¿Cómo pudo hacer eso? En el lago Cien Flores, Hon Yuye le preguntó a Baizi, ¿hay alguna noticia? Sí. Encontré algo. Baizi bajó la cabeza. El caldero del mérito del mar de montaña se encuentra en la secta de la espada del mar de montaña en el norte. Es su artículo divino. La desolada perla marina está en el abismo celestial oriental. Entonces, ninguno de ellos está en el sur, dijo Hon Yuye. Sí, tal vez si contactamos a las personas en el norte. Baizi sugirió. Hon Yuye bajó la cabeza y no dijo nada. De repente sintió algo y miró a lo lejos. Entonces, ella desapareció. Baizi estaba un poco nerviosa mientras veía al maestro de la secta irse. Ella no sabía si la situación era muy mala. En el patio, Jianao todavía estaba tratando de descubrir cómo usar el caldero cuando olía un aroma familiar. Hon Yuye apareció justo enfrente de él. ¿De dónde sacaste eso? Preguntó mientras le quitaba el caldero. Una mujer llamada Bi Zu me lo dio. Ella dijo que alguien más le pidió que lo entregara aquí, dijo Jianao. También mencionó a Guan Xiu y Si Cheng. Sospechaba que estaban detrás de esto. Como no sabían cómo llevarse a él, lo enviaron a través del señor Dan Yuan. Al final, Bi Zu tuvo la tarea de entregarlo aquí. Parece que muchas personas te están ayudando, dijo Hon Yuye. Gracias, señor, dijo Jianao. Sin Hon Yuye, ninguna de estas personas habría sabido sobre él. Un aura roja cubrió el caldero del mérito del mar de la montaña. Luego, el óxido desapareció y apareció una luz dorada desde adentro. El caldero voló lentamente y flotó sobre la cabeza de Jianao. En ese momento, ella aprovechó la frente de Jianao. En un instante, Jianao sintió que la luz dorada cubrió sus ojos. Entonces, perdió la conciencia. En borrón, sintió una luz dorada que rodeaba su cuerpo. La energía púrpura y la luz dorada resonaron entre sí y curaron su cuerpo. Sin embargo, otra fuerza la estaba destruyendo. Afortunadamente, la luz dorada era vasta. Suprimió el poder destructivo. Su espíritu primordial también estaba cubierto con la luz dorada. Se sintió mucho mejor por un momento. Jianao sintió como si hubiera pasado mucho tiempo descansando sus pies. Cuando abrió los ojos, se encontró desplomado sobre la mesa. Hon Yuye estaba vertiendo una taza de té. Hermano mayor Jian, ¿estás despierto? Me asustaste hasta la muerte. Xiao Li lanzó un suspiro de alivio. Jianao se sintió relajado y descansado. Sin embargo, su fuerza no se había recuperado completamente. Podía sentir que solo una parte estaba de vuelta. Después de enviar a Xiao Li, Jianao se puso de pie. Gracias, señor. Aunque aún tenía que evaluar su propia condición, sabía que ahora era mucho mejor. Podría sobrevivir. Mientras tuviera tiempo, tenía esperanza. Deberías agradecer a la persona que te envió el caldero, dijo Hon Yuye. Parece que nunca se usó antes. El caldero del mérito del mar de montaña era un artículo divino propiedad de una figura legendaria de la antigüedad. Al final, nadie lo usó además de ellos. Jianao suspiró. En la prefectura de la nube oculta, Bi Zu estaba sentado en un patio. Ella agarró un puñado de maní y los arrojó a una tetera. Cada uno de ellos encontró la tetera. Ella estaba desesperada. Ella lo hizo de nuevo.
De repente, hubo una explosión repentina. El maní golpeó la tetera y se cayó. Estuvo aturdida por un momento antes de lanzar otro puñado. Estaba bastante feliz y arrojó 2 o 3 más. Ni un maní aterrizó en la tetera. En un instante, ella saltó de alegría. Ella corrió afuera. Yao Yi estaba limpiando afuera. De repente, Bizu corrió y abrazó a Yao Yi. Ya no es más. Ella chilló de alegría. Tía Yao, se ha ido. ¿Se ha ido? Yao Yi suspiró aliviado. Todavía estaba un poco decepcionada de que a pesar de estar en el reino del espíritu primordial, no podía ser de ayuda. Capítulo 1074. La demonía quiere bañarse. Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. En la secta Heavenly Note, Jianao eliminó el talismán de la herencia fantasma. En ese momento, el estado registrado por el talismán fantasma era muy inferior a su estado original. Parecía un poco pálido, pero era normal. Casi se había recuperado por completo. Su fuerza aún faltaba un poco, pero era mucho, mucho mejor que antes. Hizo un mundo de diferencia. En ese momento, pensó en el mérito de la montaña oxidado, mérito de caldero. Se dio cuenta de que el caldero estaba en el centro de su frente por alguna razón. El poder y la suerte seguían saliendo de él. Había alcanzado un equilibrio con el Karma Vortex. Pero todavía estaba sorprendido de que Hon Yuye hubiera aparecido tan rápido. No había hecho nada en absoluto. ¿Cómo lo había sentido? Sintió que tenía que tener mucho cuidado a partir de ahora. ¿Qué tipo de tesoro es este? Jianao preguntó. Hon Yuye estaba bebiendo té. Ella volvió a su yo indiferente habitual. Aunque nada parecía haber cambiado, parecía que todo era diferente. El mar de montaña Merit Cauldron. Hon Yuye bebió su té. Se rumorea que fue forjado por un gran señor. Recibió el más alto favor del mundo. El día que lo recibió, nadie sabía para qué lo usaba. Se dice que tomó la decisión de salvar al mundo de algún desastre. Aunque nadie sabía qué desastre era, todos creían en el gran señor. Así fue como surgió el caldero. Hon Yuye miró a Jianao. Hay una gran cantidad de mérito y suerte por dentro, pero para ti, eso todavía no es suficiente. No tienes mucho tiempo. La fortuna y el mérito acumulados durante numerosos años solo pueden ser suficientes para sostenerlo durante unos 20 años. El vórtice hecho por las 3 perlas peligrosas no es una broma. Una persona sosteniendo todas estas perlas, incluso el mérito del mar de montaña no puede compararse con eso. ¿20 años? Jianao preguntó. 20 años fue mucho tiempo. Podría mejorar su reino de cultivo en 20 años, por lo que debería poder comprar más tiempo. Mientras fuera lo suficientemente fuerte, podría romper el vórtice del karma. Además, tenía el sello del mar de montaña. Se preguntó si podría usarse para fortalecer el caldero del mérito del mar de montaña. Si fue útil, entonces lo más importante para él fue digerir el alma divina del Santo Maestro para que sea más fuerte. Tenía que encontrar a Min Yi para obtener el alma divina. Digerirlo requirió muchas piedras espirituales. Tuvo que vender algunas de sus cosas. ¿Son los 20 años suficientes para que avance al reino del espíritu primordial? Hon Yuye preguntó. Debería ser suficiente. Jianao asintió. Hon Yuye se rió entre dientes. Tu secta no parece valorarte mucho. Señor, debes estar bromeando. Actualmente soy candidato para la sede del principal discípulo. Soy un poco importante, dijo. Después de eso, bebió su té. Hon Yuye lo miró y luego al árbol de durazno. ¿Es hora de otra encarnación? Sí. El último. Jianao asintió. ¿Cuándo puedes hacerlo? Necesito más tiempo, dijo Jianao. La encarnación del árbol de durazno inmortal fue una materia complicada. Siempre había una posibilidad de falla. Si tuviera suficientes artículos divinos, la tasa de éxito sería más alta. Incluso si tuvo éxito, todavía tenía que enfrentar otro problema.
No daría fruto en un corto periodo de tiempo. Xiao Li probablemente estaría muy decepcionado. Hon Yuye bebió su té. Sus ojos estaban desprovistos de emoción. Después de un tiempo, lentamente dejó la taza de té. Ve a preparar el baño. Jianao no se atrevió a dudar. Ya no sentía como si fuera a colapsar. Cuando terminó de preparar el agua y los pétalos de flores, salió para decirle. Xiao Li ya no estaba allí. Ella podría haber regresado. Hon Yuye se levantó y caminó hacia el baño. Ella le dijo a Jianao que esperara afuera. Jianao, que estaba sentado en la puerta, esperó. Cuando sintió que ella estaba en la bañera, evaluó su condición. Estado: la extinción del cielo Geu Poison y Hon Yuye's Swaneard Palm están involucrados simultáneamente en el Karma Vortex del destino celestial Pearl, la Pearl Silent de la Tierra, y la perla de los sueños extremos celestiales. Si al mismo tiempo, con la gran suerte del mar de Mountain Sea Merit, puede mantener el equilibrio con el Karma Vortex. Si el Merit se agota el meriteo de la Mountain Twenty. Puede fortalecer el mérito del mar de la montaña Cauldron. 23 años. Jianao sintió que la suerte del mérito de Caldero estaba vertiendo como agua. Con un consumo tan grande, le preocupaba que no duraría tanto. No creía que duraría hasta 23 años. Afortunadamente, el sello del mar de la montaña era de alguna utilidad. En otras palabras, todavía estoy plagado de mala suerte, pero la gran suerte me ayudará a detenerse por el tiempo. Sintió que el caldero era impresionante si podía evitar el efecto de las 3 perlas al mismo tiempo. Era una pena que no lo hubiera limpiado. Jianao no tenía prisa. En cambio, decidió probar su aura y ver cuál era el límite superior de su poder. Solo se quedó con una parte de su fuerza, después de todo. Condensó una bola de poder en la palma y finalmente probó la etapa temprana de la plataforma de ascensión inmortal. Afortunadamente, todavía puedo pelear con el Santo Maestro. Con la perla de sueño extremo celestial y el sello del mar de la montaña, no debería haber ningún problema con la plataforma de ascensión inmortal. Simplemente no sabía cómo recuperarse por completo. Si avanzó, podría hacerlo. Entonces, Jianao revisó su interfaz. Nombre: Jianao, edad: 43, cultivo: primera etapa de la plataforma de ascensión inmortal, método de cultivo: Ciensal 100 revoluciones, Hon Menge Art Sutra, capacidad divina, 9 revoluciones de sustitución de la muerte, única, evaluación diaria, corazón claro y puro, reaparición del espíritu oculto, poder divino. Avivamiento del árbol marchito, caldero celestial, Vajra indestructible, innumerable bosque de la naturaleza, alma vital, 24/100, se puede cultivar. Cultivo, 24/100, se puede cultivar. Habilidades divinas, 0/3, no se puede obtener. Todavía estoy demasiado lejos de avanzar, lo más importante en este momento es mejorar el sello del mar de montaña. Una vez que digiera las 2 almas divinas del Santo Maestro, podría mejorar mucho mi condición. Si fuera solo el sello del mar de montaña, definitivamente sería inútil. Sin embargo, era diferente cuando se combinaba con el caldero del mérito del mar de montaña. Podría fortalecer el caldero por mucho. Tal vez en unos años, podría encontrar una solución. De esa manera, tendría más tiempo. Aumentar su cultivo también debería retrasar la desgracia por mucho. Una vez que se convirtió en un inmortal, sería aún más fácil. Pero sería mucho más difícil convertirse en inmortal en esta condición. No había prisa. Después de eso, Jianao comenzó a verificar cuántos tesoros tenía y cuántos necesitaba vender para hacer alrededor de 1,250,000 piedras espirituales. No estaba seguro de si podía ganarse tanto, incluso si vendía todos los tesoros que tenía, a menos que pudiera vender algunos tesoros importantes en otro lugar. Podía vender los pickaxes que forjó. Pero dudaba si podía encontrar a alguien para comprarlo a todos. Sin embargo, mientras buscaba en su tesoro de almacenamiento, encontró algo. Tenía curiosidad. Si permitiera que alguien quitara su desgracia actual, ¿rompería el equilibrio que había logrado con el vórtice de karma? Si el equilibrio se rompiera,
¿el mérito del mar de la montaña dejaría de funcionar? Después de dudar durante mucho tiempo, llamó a la puerta. ¿Qué es?, preguntó una voz desde adentro. Tengo una pregunta, señor. Si hay un tesoro mágico que puede eliminar un rastro de desgracia de una persona, ¿ayudará o desglosará el caldero del mérito del mar de la montaña? Jianao preguntó. Solo había silencio en el interior. Capítulo 1075. ¿Puedo convertirme en un inmortal? Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. Jianao se sintió un poco extraño. No sabía si podía entrar. Solo había silencio. Después de dudar por un momento, abrió la puerta. Bajó la cabeza y entró. No se atrevió a mirar. Sin embargo, la pantalla cubrió la bañera, por lo que no la vio. Después de sentarse con la espalda frente a la pantalla, Jianao preguntó, «Señor, ¿crees que eso podría funcionar? ¿Tienes un tesoro mágico que pueda quitarle suerte o desgracia?» Hon Yuye preguntó. Había un sonido de agua salpicando en la bañera. Podía escucharla correctamente aquí. Su voz había sido distante y poco clara cuando estaba fuera de la puerta. «Tengo uno, pero no sé si es útil», dijo Jianao. Había recogido un tesoro tan mágico hace mucho tiempo. Eran los dados de 6 caras, y era un tesoro del Dharma. Cuando uno usó el tesoro, absorbió una parte del destino de esa persona. Por ese precio, el usuario ganaría una nueva aparición. Fue el disfraz perfecto. Este fue casi el resultado de la evaluación. Cuando obtuvo el tesoro mágico por primera vez, pensó que el dueño de tal tesoro no era una persona común. Nunca se había atrevido a usarlo, pero quería intentarlo. Simplemente no sabía si el tesoro podría usarse para extraer la desgracia. Si pudiera, ¿qué efecto tendría? Hon Yuye guardó silencio por un momento. ¿Quieres usarlo? Quiero ver si puedo alejar una parte de la mala suerte, dijo Jianao. Puede, dijo Hon Yuye. ¿Habrá alguna consecuencia? ¿Afectaría la suerte futura o el caldero del mérito del mar de montaña? Jianao preguntó. Le preocupaba que causaría problemas innecesarios y afectaría al caldero de mala manera. Ese tesoro no causa mala suerte. Simplemente lo absorbe como un precio. No afectará nada, dijo. El dueño del tesoro mágico podría no gustarle mucho por ello, pero puedes intentarlo. Esa cosa es algo similar a la tableta de piedra. Jianao se sorprendió. Hon Yuye había estado buscando a la persona detrás de las tabletas de piedra durante mucho tiempo. Quizás podría encontrar algunas pistas a través de este tesoro. ¿Seremos descubiertos por usarlo? Jianao preguntó. Los expertos podrían sentir estas cosas. El clan inmortal caído siempre intentaba espiarlo. Solo tendrán una idea general de la ubicación, pero no mucho, dijo Hon Yuye. Jianao se sintió mucho más a gusto. Eso significaba que podía intentarlo. Señor, ¿crees que puedo convertirme en un inmortal? Jianao preguntó después de un momento de vacilación. ¿No estás en el reino Golden Core en este momento?, preguntó Hon Yuye. ¿Quieres convertirte en un inmortal? Quiero saber cómo se siente llegar a ese reino, dijo. Podrías haberse convertido en un inmortal, pero ahora es diferente, dijo Hon Yuye. Jianao escuchó el agua salpicada en la bañera. Sabía que Hon Yuye se estaba lavando. No pensó en eso. ¿Por qué es diferente ahora, señor?, preguntó. Debido al vórtice de karma, ¿crees que eres lo mismo que antes? Hon Yuye preguntó. Jianao sacudió la cabeza. Si el equilibrio se rompiera repentinamente durante el avance, estaría en peligro. Podría morir en el acto, y mucho menos convertirse en un inmortal. De hecho, fue mucho más difícil convertirse en inmortal. ¿Hay alguna otra forma? Jianao preguntó. Fortalecer el caldero del mérito del mar de montaña. Es mejor tener suerte de tu lado cuando te conviertes en un inmortal, dijo Hon Yuye. Jianao pensó en la persona con el establecimiento de la Fundación Celestial Dao. Convertirse en un inmortal al mismo tiempo que tener el establecimiento de la Fundación Celestial Dao podría ser enorme.
El que le tomaría al menos 200 años al establecimiento de la Fundación Celestial Dao para convertirse en un inmortal. Ella tuvo tanto tiempo, pero él no. El gran emperador de la Tierra podría hacerlo, pero Xuan Yuantai aún no estaba listo. Solo podía esperar. Solo tenía que hacer todo lo posible. Tomaría mucho tiempo convertirse en un inmortal. Jianhao sostuvo los dados de 6 caras. Señor, ¿debería intentarlo? Hon Yuye no habló. Eso generalmente significaba que podía seguir adelante. Jianhao se transformó primero en Sansheng. Luego, usó los secretos celestiales ocultos talismán. También activó la hoja de ocultamiento. Solo entonces podría usar los dados. Voltó los dados y sintió la desgracia en su cuerpo ondulante. Un poco podría haberse quitado. Cuando los dados aterrizaron en el piso, se volvió hacia el número 5. Inmediatamente después, la figura de una niña apareció en él. Si Jianhao quisiera, podría transformarse en esa joven. Jianhao realmente no quería hacerlo. Al final, extendió la mano y recogió los dados. Cuando intentó hacerlo nuevamente, no pudo usarlo. Parecía que solo podía usarlo una vez al día. Había una cosa más que agregar a su rutina diaria. El agua salpicó en la bañera. Hon Yuye salía del agua. Jianhao dejó de pensar en ello. Un momento después, una sombra roja apareció detrás de él. La puerta se abrió y cerró de nuevo. Hon Yuye había salido. Jianhao lanzó un suspiro de alivio y fue al segundo piso. Hon Yuye ya estaba descansando sobre su cama. En el balcón, Jianhao se sentó y miró a lo lejos. El cielo se había oscurecido. Las estrellas en el cielo brillaban. En un trance, Jianhao pensó en su vida. Había enfrentado muchas cosas, pero nunca había estado en peligro real. Esta vez, solo tenía 20 años para vivir si no podía encontrar una solución. No pudo evitar reírse de sí mismo. Era codicioso, al menos podría sobrevivir por un tiempo más. Tenía un poco de esperanza. Si pudiera convertirse en un inmortal en 20 años, tendría aún más tiempo. ¿Quién podría ver el futuro? Mientras hiciera todo lo posible para sobrevivir, cualquier cosa podría pasar. Después de un tiempo, Jianhao cerró los ojos. Era irreal haber golpeado la muerte por la amplitud de un cabello. Necesitaba calmar su mente. Por lo menos, sintió el firme terreno debajo de él. Todo lo que pudo hacer fue dar un paso tras otro. Cuando cerró los ojos, sintió el aura inmortal escondida en su cuerpo que se aflojaba, como si estuviera a punto de extenderse. Si no hubiera accidentes, podría convertirse en un inmortal pronto. Sin embargo, era correcto para él ser cauteloso. La vida nunca fue justa. Sería extraño si hubiera pasado la vida sin problemas. Se sintió tranquilo. Podía escuchar el sonido del viento y el canto de los insectos a su alrededor. Cuando el chirrido se quedó en silencio, Jianhao sintió la calidez del sol creciente. Cuando abrió los ojos, el cielo se estaba iluminando. El sol salió del este. Jianhao se puso de pie lentamente. Un nuevo día. Se sintió encantado. No sabía si era porque tenía un cepillo cercano con la muerte, pero todo se sintió lleno de vida y esperanza. Jianhao extendió la mano y circuló su energía espiritual. La energía ilimitada surgió hacia él. Esto es realmente diferente. ¿Es porque el mundo me está tambaleando de nuevo? ¿O es por el caldero del mérito del mar de la montaña? Pensó. Jianhao se dio cuenta de que era un poco diferente de antes. Sin embargo, su fuerza aún no había recuperado su pico completo. Esto es suficiente para mí. Aunque su camino sería más difícil que antes, al menos se sintió a gusto sabiendo que podía sentir el suelo bajo sus pies. En ese momento, sintió que la tableta de piedra vibraba. La reunión finalmente estuvo aquí. Jianhao suspiró mientras miraba la tableta de piedra. Te debo un gran favor. Estás sintonizando el canal de YouTube Amor y Honor. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.